Buenos días a todos, bienvenidos a una nueva charla de PROM Argentina titulada Tendencias en el Comercio Internacional. Les agradecemos a todos su participación. Pueden realizar sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas que está en la parte inferior de la barra de herramientas de Zoom. Al finalizar la exposición, les compartiremos en el chat un enlace para completar una breve encuesta de satisfacción. Una vez respondida, dentro de las 48 horas hábiles podrán recibir el material de la charla vía mail. Nos acompaña hoy Valeria Santella, licenciada en Comercio Internacional. Gracias a todos una vez más por acompañarnos el día de hoy. Les cedo la palabra a Valeria. Hola, buenos días a todas y a todos. Bueno, primero agradecer a PRON Argentina por la invitación a esta disertación. Mi nombre es Valeria Santelia, soy licenciada en Comercio Internacional. Tengo más de 25 años de experiencia en consultoría independiente, acompañando a empresas pymes de distintos sectores, obviamente en comercio internacional, tanto sea en importación y exportación y bueno, en distintos rubros, alimentos y bebidas, maquinarias, químicos. Hoy vamos a comenzar a ver un tema que tiene que ver con las tendencias en el comercio internacional, pero dentro de este tema, de este temario, que es bastante amplio, muy amplio, eh, vamos a empezar a ver y a ubicarnos un poquito en el marco estructural donde estamos nosotros ubicados, el escenario en Argentina, los cambios que hubo, el comercio internacional visto también desde el lado de la Argentina, el desempeño, la apertura que nos depararán las nuevas tendencias, un poco de las perspectivas de todo esto que se ha venido hablando del acuerdo del Mercosur que se ha ratificado con la Unión Europea, cuáles son las implicancias para la Argentina de este acuerdo, eh, el tema del comercio mundial, los cambios, la dinámica, la demanda, la reconfiguración de las cadenas globales y un poquito cómo quedamos nosotros dentro de todo este contexto, la Argentina y las empresas de la Argentina, ¿sí? Bueno. Dicho esto, también, bueno, si quieren ir dejando, mientras voy hablando, preguntas en el chat, a mí me gustaría esto que sea, además de todo, un tema de reflexión, porque estamos hablando de tendencias, ¿sí? Eh, y bueno, básicamente lo que sí tenemos que primero ubicarnos en lo que ha pasado en la Argentina en este periodo, ¿sí? Hubo realmente un cambio de paradigma donde se pasó de un modelo de administración, de un modelo de control, a un modelo de mercado. Un poco con desregulación estructural, hubo modificaciones de muchas normativas, eliminación de controles de precios generalizados, eh, alguna simplificación de marcos regulatorios, eh, reducciones de trámites burocráticos, eliminación en lo que es comercio internacional, eliminaciones de algunos sistemas de licencias para la importación, que creo que todos los que estamos en el comercio internacional sabemos lo que era la CIRA, lo que implicaba la CIRA, un poquito más del tema de, con esto tema también de aprobaciones discrecionales, restricción al acceso de divisas, que si bien hoy existen algunas limitaciones. Vamos a ver un poquito también qué pasó con este tema de los pagos diferidos, qué impacto tuvo en las pymes y hoy creo que tenemos un poquito más de previsibilidad, posibilidad de planificación. El cambio de la relación con los proveedores externos, ¿qué pasó? Bueno, en principio, además de todo, lo primero que se hizo, y creo que es un marco de prioridad, una estabilización macro. Y estabilizar algunos indicadores, ¿no? Inflación, emisión de reserva. ¿Por qué estabilizar? Primero hay que estabilizar para luego crecer, ¿sí? Si no se estabiliza, el país no crece. Eh, bueno, y también no hay inversiones. Entonces, lo primero que se hace, bueno, pasar desde el año 2020
lo que pasó fue maratónico realmente. Desde el año 2023, fines del 2023, principios del 2024, a finales del 2025, y ya estamos recién ingresando al 2026, se hizo un trabajo de esta estabilización, ¿no? Llegamos a tener una inflación anual del 200%, hubo un ajuste fiscal monetario, descenso progresivo de la inflación, eh, se cerró cero emisión monetaria, no se financió más el déficit, hubo contracción monetaria, sí, tasas reales, pero esto hizo un desarme de pasivos remunerados. Y esto generó también una recuperación parcial que empezó a normalizar un poco el tema de el financiamiento, comenzaron a ingresar divisas con ingreso de exportaciones, con equilibrio fiscal. El equilibrio fiscal dejó de ser un objetivo para ser una condición, ¿sí? Y eso es una condición para dar mejores señales al mercado, para que empecemos a ser un mercado en el cual se pueda confiar, un mercado en el cual se pueda creer con reglas un poco más claras. Hubo un reordenamiento del sistema cambiario y acá en el tema de la flexibilización parcial del tipo de cambio, acá ahora vamos a ver un poquito, pero llegamos a tener no sé, no recuerdo todos los tipos de cambio que tuvimos, pero creo que fueron más de 15 tipos de cambio distintos. Ahora vamos a entrar un poquito más en todo eso, que quizás hacer un recuento nos va a situar en cuáles son las perspectivas y está bueno saber qué es lo que se hizo todo este tiempo. De reordenamiento cambiario. eh, em, Hay una estrategia para extraer capitales e inversión, que es la del RIGI, que es para atracción de capital a largo plazo. Eh, el tema está basado en la estabilidad jurídica, en incentivos fiscales. Hay una orientación a la generación de divisas eh, para poder ser competitivo frente a Brasil, frente a Chile, frente a Perú. Esta atracción de capitales a largo plazo eh, está orientada específicamente en sectores estratégicos donde la Argentina es competitivo, bueno, oil and gas, minería, gas licuado, infraestructura de forestoindustria y esto también da algunas pautas de cómo se proyecta la Argentina en la estabilidad fiscal, cambiaria, seguridad para estos proyectos por 30 años, seguridad jurídica y aduanera, que no es tema menor, o sea, en un país donde no hay seguridad, donde no hay un marco claro, la inversión existe solo cuando hay reglas claras, si no hay seguridad. No hay inversión. Y esto es un punto importante que tenemos que tener en cuenta. Em, ¿Qué, qué ha pasado en este periodo? Quizás en la parte micro no se ve tanto en el día a día, pero en la parte macro, que es la que va a llevar al tema de la atracción de inversiones, el desarrollo del comercio internacional, el desarrollo de algunos sectores, hizo que empecemos a tener un poquito más de credibilidad del sector privado y credibilidad de los organismos externos. ¿Y por qué pongo acá? Bueno, también qué ha pasado. Eh, ha habido también dentro de este tiempo algunas bajas en, bueno, lo que siempre hablamos de las retenciones a las exportaciones, que son los derechos de exportación, ¿sí? Si bien siguen existiendo retenciones o derechos de exportación a algunos sectores, en este tiempo se han implementado algunas bajas,
algunas reducciones, algunas fueron temporales, algunas comenzaron con reducciones temporales y luego se aprobaron y luego se van a ir eliminando, algunas van a quedar con nuevas alícuotas, pero esto es un cambio también de estrategia porque... Y acá mechando y empezando a articular un poco con lo que vamos a ir viendo después, el tema de acuerdo Mercosur, Unión Europea, mejorar el precio competitivo antes de entrar a un acuerdo, reducir algún tipo de retenciones, va a hacer que el precio sea más competitivo en destino. Obviamente, hay que tener en cuenta un montón de otras cuestiones que luego vamos a ver, ¿no? No solamente con la eliminación de derechos o la eliminación de, ya sea de importación o exportación, vamos a ser competitivos, ¿sí? Sino que hay que tener en cuenta algunas cuestiones también, ¿no? Eh, Favorecer, acá yo lo que dejé es un cuadrito comparativo del estado, de las normativas, de las retenciones, de cuáles se bajaron, de cuáles fueron los periodos, de cuál fue la norma, de cuáles fueron las alícuotas, la alícuota antes que estaba, la alícuota que está ahora, si sigue vigente, si no sigue vigente. Pero más que nada, y esto tiene que ver un poco con favorecer algunos sectores estratégicos que tienen alto potencial exportador, ¿sí? Y esto es muy importante para poder generar divisas y para poder tener una balanza comercial superavitaria. No solamente en este tipo de cuestiones, ¿no? Porque obviamente que hay un montón de cuestiones, pero la reintegración financiera e institucional, la credibilidad externa es parte de un desarrollo en comercio internacional, ¿sí? Otra de las cuestiones, y es lo que había recién mencionado, bueno, yo particularmente hace más de 25 años que me dedico al comercio internacional y hemos pasado por un montón de normativas, de trabas, de licencias. Bueno, lo último que se ha hecho es el tema que recién lo comenté, el tema de la CIRA, la CIRASE, la actualización de algunos regímenes especiales y esto también. Se han actualizado algunos regímenes especiales que antes por ejemplo, actualización de regímenes especiales por courier, para que pequeños envíos, límites operativos en los cuales a veces había un vacío ahí. Hay una desgravación arancelaria. Antes enviar una muestra o recibir una muestra realmente era muy complejo o había que ir viendo muchas alternativas, había que pagar derechos. Bueno, hoy hay un montón de regímenes especiales en los cuales se han implementado cambios. Acá normalización parcial de acceso al mercado libre de cambios. eh, Libre disponibilidad de divisas en algunos sectores y acá en algunos sectores todavía no hay libre disponibilidad de divisas, pero sí en algunos sectores la va a haber y esto va a ser progresivo, ¿sí? Eliminación de algunos impuestos a la importación, derechos también, derechos a la IMPO, derecho a la EXPO, alguna reducción de aranceles. A algunos productos específicos. Bueno, algunos interpolaridad con simplificación documental, con operadores económicos autorizados, acuerdos también sobre transporte internacional terrestre. Y esto también el tema de simplificación documental con verificación electrónica en el tema de transporte terrestre en la parte limítrofe con Chile, Brasil, Paraguay, donde se reemplaza verificación electrónica, se reemplaza esa verificación por temas electrónicos, hay menos costos notoriales, hay menos costos de demoras en frontera. Bueno, y acá el tema de reglamentos técnicos.
Un nuevo enfoque en control de riesgos, reglamentos técnicos, intervención de terceros organismos en la importación. No es que se ha sacado el control, sino que antes, y acá es importante tener en cuenta, antes la aduana intervenía directamente en el control de documental, de reglamentos técnicos en frontera. Aduana ahora queda dispensada al control. Bueno, y esto, ¿qué pasaba? Y esto quizás no está tan bueno decirlo, pero sí pasaba, se generaba nada, muchas cuestiones no lícitas, ¿sí? Para decirlo de alguna manera. Si faltaba algún documento, si había algo que no estaba en orden, bueno, había algunas cuestiones que la idea es empezar a llevar todo esto por caminos un poco más claros, donde el control no pasa directamente por la aduana, no es que no hay control, sino que hay una vigilancia de mercado, ¿sí? Que puede haber un control fronterizo aleatorio, ¿sí? Pero que puede haber también un control posterior y hay más responsabilidad para el importador, ¿sí? No es de regulación total, ¿sí? Sino que es más responsabilidad para el exportador y menos y se le saca un poco de alguna esta cuestión de que controle la aduana. Em, bueno, un poquito más, y acá vamos a empezar a entrar, antes de meternos en la parte internacional, en los acuerdos, en el Mercosur y la Unión Europea, en los acuerdos con Estados Unidos, en los acuerdos bilaterales. em, un poco de preguntas, yo lo voy a llamar preguntas incómodas más que, o preguntas que nos tenemos que hacer, ¿sí? Y, y algo que, bueno, si Argentina tiene suficiente estabilidad para integrarse en cadenas globales, eh, tenemos inteligencia comercial permanente o exportamos cuando aparece un cliente. em, Acá vamos a verlo del lado de la INPO, del lado de la EXPO. Si sabemos manejar los riesgos cambiarios y financieros, si la reducción de retenciones es estructural o es coyuntural, si podemos cumplir con reglas de origen, si podemos cumplir con reglas, o si podemos cumplir con certificaciones, si estamos preparados para los desafíos que se vienen, que ahora vamos a ir empezando a ver un poquito del tema de cuáles son los desafíos realmente que se vienen, cuando se habla de apertura del mercado, cuando se habla de qué riesgos tenemos que tener, si tenemos seguridad jurídica suficiente para que venga capital privado, para que tenga continuidad, o todavía dependemos de ciclos políticos. Y acá es muy importante tener seguridad jurídica independientemente del ciclo político, que una empresa pueda venir a invertir, que pueda desarrollar, que pueda generar empleo calificado. Bueno, tenemos infraestructura logística frente a lo regional y no tan regional. Estamos alineados con estándares ambientales que exigen en el exterior. Bueno, queremos ser proveedores de commodities, queremos jugar con valor agregado, tenemos la posibilidad de hacerlo. Bueno, todo este tipo de cuestiones que son un poco de preguntas incómodas, creo que está bueno plantearlas, las dejo acá nada, para que empecemos a pensar juntos y tratemos de responderlas, ¿sí? Y acá con el tema me vuelvo un poquito para atrás con el tema del régimen cambiario, con el tema de los tipos de cambio, con el tema de algunas cuestiones que pasaron, y quiero volver con esto porque nosotros llegamos a tener, no sé, creo que más de 25, más de 15 tipos de cambio, no recuerdo cuántos, pero teníamos el dólar Qatar, dólar soja, dólar turismo, dólar blue, el contado con liquid, bueno, y también el tema de los plazos de pago de gira de divisas al exterior, llegamos a tener un sistema que era girar divisas al exterior con plazo hasta 7 meses, ¿sí? Y esto
hoy se ve como en un recuerdo, ¿sí? Como en un recuerdo. Pero a mí me tocó negociar con proveedores, obviamente proveedores todos peleados, importadores que le querían explicar, importadores que necesitaban esa materia prima y que querían explicar algo que no se entendía, que era inexplicable. A mí me tocó negociar con proveedores y pedirle plazo, que era 30, 60, 90 y 120 días, y me decían, ¿me estás pidiendo 7 meses de plazo? Sí, te estoy pidiendo 7 meses de plazo. Y a su vez, me mandaban desde el exterior las fotos, las comunicaciones, de todo lo que estaba pasando en la Argentina. Entonces digo, es importante que frente al mundo seamos serios, ¿sí? Y todas estas cuestiones que hoy se ven un poco lejos, nada, no tenemos que dejar de tener en cuenta que han existido y que hoy frente al exterior estamos un poco mejor. Si bien faltan un montón de cuestiones, porque hoy no se puede hacer un giro anticipado 100%, agarro el celular y te hago una transferencia, que en muchos países pasa. Hoy existen algunas, los pagos son pago vista, bueno, el buque ya embarcó, pero no llegó acá, y tengo algunas cuestiones que puedo hacer. Para bienes de capital hay algunos, se puede hacer una parte anticipada, 30%, después el resto vista. Bueno, hay algunas mejoras y modificaciones. Voy a ir un poquito siguiendo al contexto de la Argentina y metiéndonos un poquito en lo que es el intercambio comercial argentino de bienes. Esto lo traje acá enero del 2026. Se puede ir viendo todas las estadísticas, pero no traje todo porque en realidad, bueno, sería como interminable. Las exportaciones en enero del 2026 totalizaron 7.057 millones y representó un crecimiento interanual del año anterior de casi el 20%, 19,3, ¿sí? Y esto fue impulsado, obviamente, por la cantidad de exportadas, ¿sí? Eh, y también, bueno, por los precios, ¿no? Hubo 18,5 de cantidad y 0,7 de los precios. Podemos decir, bueno, a ver, sí, exportó, se incrementó por el valor de los precios. Sí, puede ser, sí, pero también acá tenemos que tener en cuenta que este dato no es solamente de precios, sino de cantidad. Bueno, y con respecto a las importaciones, sí, también crecieron y alcanzaron un total de 5 millones 0,70, que representó una caída interanual de 11,9% del periodo anterior, ¿sí? Em, Esto es importante que tengamos también en cuenta cuáles fueron, cómo está dada la canasta de exportaciones y de importaciones de Argentina, ¿sí? Bueno, nada, casi una porción muy importante son productos primarios, el 35%, una porción muy importante, el 35% y un poquito más, 35,4% productos primarios. Bueno, y acá pueden ver manufacturas de origen agropecuario, manufacturas de origen industrial, y después del lado de las importaciones, bienes de capital, bienes intermedios, ¿sí? Combustibles, también hubo combustibles y energía exportaciones, y ahí podemos ver un poco cuáles sectores tuvieron déficit y cuál tuvieron superávit, pero en la balanza general hubo superávit y que no es tema menor. ¿Cuáles son los principales socios estratégicos? Y antes de empezar a meternos un poquito en algunas cuestiones y tendencias y acuerdos, bueno, ¿cuáles son los principales socios de la Argentina, ¿sí? De la Argentina. Bueno, China, Brasil, Estados Unidos, Unión Europea, India. Estos son los principales socios comerciales hoy de la Argentina tanto en importación y en exportación, ¿sí? Bueno, después yo les puedo dejar qué se trae de cada uno de estos lugares y qué se exporta a cada uno de estos lugares, pero para saber dónde estamos parados y estratégicamente con quién, por qué existen algún tipo de acuerdos, también bilaterales, ¿sí? Vamos a entrar un poquito en lo que son los acuerdos internacionales y las perspectivas y específicamente vamos a meternos en dos temas, ¿sí? No vamos a meternos en todo porque es muchísima, muchísima la información,
Pero vamos a entrar en uno que es el Mercosur en la Unión Europea primero. Y acá, y esto es un tema particular. Yo, como les digo, hace como 25 años que estoy en comercio internacional y cuando estaba en la universidad, me estaba por recibir, se hablaba del acuerdo del Mercosur y la Unión Europea, como que era inminente la firma, ¿sí? Bueno, pasaron más de 25 años para que se firme este acuerdo. Obviamente que también hay un montón de sectores sensibles, hay países que tienen algunas reticencias, hubo un montón de cuestiones con respecto, vamos a entrar directamente con respecto a esto, pero hay algo que tenemos que tener en cuenta y que este acuerdo, ahora vamos a ver qué implica para la Unión Europea, qué implica para el Mercosur, qué implica para la Argentina, ¿sí? Eh, es un acceso preferencial a uno de los mercados más desarrollados del mundo, ¿sí? Acceso preferencial en la parte de barreras arancelarias. Y ahí vamos a ver barreras arancelarias y barreras pararancelarias, los pros y los contras, ¿sí? Pero acceso preferencial es un desafío muy grande para poder competir, para prepararse y para estar calificado, ¿sí? Pero una cuestión importante. Ahora vamos a ver el tema de los socios comerciales. Nosotros hoy ya, Argentina ya es uno de los principales socios comerciales es la Unión Europea, pero para el Mercosur, la Unión Europea es para el Mercosur, el Mercosur en su conjunto, la Unión Europea es el segundo socio comercial. Para el Mercosur en su conjunto, el segundo socio comercial es la Unión Europea. Y para la Unión Europea, el Mercosur es el décimo, ¿sí? Bueno, algunas de las cuestiones que los pro y los contra, ¿no? Los pro para el Mercosur, nada, elimina, y acá gradual, ¿sí? No va a ser así que de repente se sacan las trabas arancelarias, no va a pasar esto, no es así. El 92% de las partidas arancelarias, bueno, se eliminan, hay un poco de mejora, bueno, hay algunos sectores sí que van a tener más beneficios que otros. Los sectores que van a tener más beneficios o que están mejor preparados, o que podrían estar mejor preparados, es la agroindustria. Bueno, hay algunos temas también las contras, bueno. Hay algunos sectores sensibles como el tema de el automotriz, el textil, el tema de la maquinaria. Bueno, esta protección gradual, estos sectores sensibles tienen una protección gradual. Como les digo, la desregulación no es para inmediata, sino que hay periodos, plazos de grabación entre 4, 8, 10, 15 años. Y hasta luego más periodos de gracia, ¿no? Que son 7 años más, dependiendo el rubro, ¿sí? Algo importante, el Mercosur tiene que adaptarse a reglas de origen, requiere certificación, requiere trazabilidad, requiere prepararse. Para la Unión Europea, bueno, ¿qué busca la Unión Europea con esto? Abrir un mercado que de por sí era relativamente protegido, los aranceles rondan entre 12 y pico por ciento, ¿sí? Ganar competitividad exportadora, el tema de también, bueno, liberación del 91% de las exportaciones hacia el Mercosur. Algunos países a favor, algunos países en contra, y esto, países a favor en esto, estamos hablando que esto para que hoy se haya ratificado por Argentina y Uruguay, para que esté en el Parlamento. Bueno, esto pasaron 25 años, ¿sí? Y esto, algunos países a favor, de lo que es la Unión Europea, Alemania, Países Bajos, Portugal, el motivo principal, el tema bueno, el interés industrial, el tema de defensa de sectores
de sectores agrícolas, de sectores que tengan alguna problemática determinada. Algunos países que estuvieron en contra, bueno, Austria, Irlanda, Francia fue el principal opositor. Y acá Francia con respecto al tema de, bueno, el tema de los vinos, los quesos, un exportador argentino, o sea, el mercado tiene posibilidades para todos si sabemos si nos preparamos y competimos. Obviamente que si hay competencia es más difícil que si no hay competencia, ¿sí? Y hay que prepararse más. Pero hoy es un mundo globalizado y es un mundo que la competencia internacional ya está. Entonces, cerrarnos eh, no sirve de mucho. Y ahora vamos a ver un caso también, bueno, qué pasa con algunas otras cuestiones, ¿sí? Bueno, como les decía, con respecto a algunas implicancias, eh, bueno, ¿cuáles son algunas implicancias para el Mercosur, algunas implicancias para la Unión Europea? ¿Cuáles son los principales sectores beneficiados en cada uno? Bueno, en lo que es el Mercosur, carne bovina, arroz, etanol, azúcar, soja, derivados de la soja, celulosa. La Unión Europea, los principales sectores beneficiados son el sector automotriz, el sector maquinaria industrial, ¿sí? Bueno, algo de tecnología médica, vinos y alimentos premium, pero también nosotros podemos tener vinos y alimentos premium. Obviamente tenemos que eh, prepararnos, ¿sí? Prepararnos. Y esto es algo súper importante, bueno, hay algunos temas que son medios complejos, pero acá sigo un poquito con respecto a algunos temas. Bueno, una de las cosas que dije hace un rato fue que em, el, eh, la Unión Europea es el segundo socio del Mercosur, ¿sí? Pero es el segundo socio del Mercosur, pero el 70% de las exportaciones del Mercosur a la Unión Europea están realizadas por Brasil, ¿sí? Y ahí tenemos que ver cómo juega la Argentina cómo nos tenemos que preparar también, ¿sí? Em, bueno, y acá voy a ir un poquito específicamente a lo que es Argentina, ¿sí? Bueno, acá les dejo el tema de los plazos de las desgravaciones, ¿sí? Porque mucho se dice, y esto también está bueno, ¿no? Decir el tema de cómo son las canastas arancelarias, como les decía, ¿no? Hay algunas que, nada, arrancan casi inmediato, hay algunas que tienen 4 años, 7 años, 10 años, ¿sí? El Mercosur tiene periodos de desgravación un poco más largos que la Unión Europea, ¿sí? Y esto está bueno también saberlo porque hay algunos sectores que van a tener un periodo de preparación un tiempo de poder prepararse, ¿sí? Para esta apertura, vuelvo a decir, hay un montón de cuestiones, ¿sí? En este caso estamos viendo la parte de barreras arancelarias, hay un montón de cuestiones en estándares europeos, en el tema de trazabilidad, en el tema de ambiental, en el tema laboral, hay un montón de cuestiones, ¿sí? No traje todas porque sería bueno, 25 años de negociación, que no es poco. Eh, bueno, como les digo, hay sectores que van a seguir protegidos, hay algunos sectores que son sensibles que van a tener algunas salvaguardas, algunas cuotas permanentes. Entonces, bueno, este tipo de resúmenes de plazo, obviamente que después lo pueden ampliar con toda la información en cada uno de los organismos, pero es importante, nada, que lo tengamos en cuenta. Acá les traje un poquito con respecto a la visión general del Mercosur en lo que es esta zona, visión general de exportaciones e importaciones del Mercosur extrazona. Extrazona, acá no están obviamente los países del Mercosur, si no está intrazona, sino los países del Mercosur. Y como habíamos hablado recién,
En lo que es exportaciones, el principal socio del Mercosur es la Unión Europea. Perdón, el principal socio del Mercosur es la Unión Europea, ¿sí? Y en lo que es importaciones, acá también lo estamos viendo, ¿no? Ahora, ¿cuáles son estos países? Hablamos del Mercosur en general, ¿sí? En general, pero extra zona. Ahora vamos a ver un poquito Argentina dentro de este contexto, ¿sí? Bueno, ¿y cuáles son los principales destinos de las exportaciones del Mercosur a la Unión Europea? Bueno, Países Bajos, España, Alemania, Italia, Bélgica, y los países de los cuales recibe el Mercosur, Alemania, Italia, Francia, España. Países Bajos. Bueno, acá se dan cuenta también porque algunos de los países estaban a favor, en contra o con algunas reticencias. Lo pueden ver en el tema de tanto de los países a los que se exporta como los países a los que desde donde se importa, ¿sí? Desde Argentina, ¿sí? Y acá sí lo hago ampliado. Argentina dentro del Mercosur, pero no extrazona, ¿sí? Sino ampliado. Así, el principal socio estratégico de Argentina en lo que es exportaciones es Brasil, ¿sí? Eh, bueno, le sigue China, le sigue la Unión Europea como tercero. Bueno, después Estados Unidos, Chile, esto son datos del año 2025, ¿sí? Se puede mirar un poquito más para atrás. Y acá también está el detalle de las importaciones. Eh, para Argentina. Y acá un poquito, ¿no? Este resumen de este acuerdo que, como les digo, es amplísimo, ha llevado muchísimos años de debate, hay muchísimas cuestiones que van a ser progresivas. Y acá, esta frase yo la vengo escuchando, pero hay que bajarla al plano real, ¿sí? Sí que es una oportunidad histórica, sí que es una oportunidad histórica de consolidar industria y energía, pero también, y acá también exige una reconversión industrial fuerte. Se necesita preparación, se necesita profesionalización, se necesita prepararse para esta apertura, ¿sí? De acceso preferencial en algunos sectores. Bueno, carne, miel, arroz, soja, ya lo mencioné, energía, algunos químicos. También hay refuerzo de inversiones europeas en Argentina. ¿Alguna presión o los contras, sí? Bueno, presión sí sobre la industria automotriz, sí, sobre la textil, la manufactura, competencia en bienes industriales. Y acá también está en riesgo aquellas pymes que hoy en día ya no son competitivas, entonces que ya están en riesgo de por sí y con baja escala o empresas con informalidad. Bueno, es importante que, si bien, como digo, este acuerdo es una oportunidad histórica, este acuerdo puede consolidar a la Argentina en muchos sectores. Este acuerdo trae una gran posibilidad, pero también trae un gran desafío. Y todavía hay tiempo de prepararse. El que se prepara gana mercado. Quien no se profesionaliza va a perder mercado, va a perder competitividad, se va a quedar afuera. Eh, y esto no son solamente palabras, hay que bajarlo a la realidad y también en este tiempo de estos 25 años, a ver, me dedico mucho a asesorar a pymes argentinas y veo el día a día de la pyme, ¿sí? Veo el día a día de la pyme, pero también veo eh, el desafío, el día a día y distintos tipos de empresas, ¿sí? En las cuales algunas hacen el esfuerzo, se entrenan, se preparan, se capacitan,
Y algunas esperan que les llegue, esperan beneficios. Sí, esperamos beneficios, pero algunos beneficios no pueden ser eternos, ¿sí? Y tenemos que tratar de profesionalizarnos. Bueno, ¿con qué nos vamos a enfrentar? ¿Con qué se va a enfrentar la Argentina? ¿Con qué se van a enfrentar las empresas? Bueno, obviamente no cambian las exigencias europeas con este acuerdo. No es que va a haber menos exigencia normativa, va a haber menos exigencia en trazabilidad. Se va a exigir cumplimiento sanitario, se va a exigir cumplimiento de trazabilidad, sí, se va a exigir. Pero hoy en día ya es un mercado, ya es un socio, por lo cual no deja de ser totalmente positivo para el comercio internacional y para el comercio también argentino, que debe prepararse sin dudas eh, con un montón de cuestiones, no solamente intraempresa, sino a nivel país, ¿no? Bueno, acá un poquito, antes de entrar a lo que son las tendencias globales de algunas cuestiones, eh, em, algunos dijimos, bueno, hoy en día algunas cuestiones que se están conversando o que están llevándose a cabo o que se han avanzado, Mercosur, Unión Europea, acuerdo de Argentina y Estados Unidos. ¿De qué trata este acuerdo? ¿De qué trató este acuerdo? Bueno, es un acuerdo político-económico, ¿sí? No es un tratado de libre comercio, no lo es, no vamos a tener aranceles cero. eh, que hace facilitar, digamos que reducir barreras no arancelarias, facilitar un poco el comercio digital, mejorar la cooperación aduanera en temas estratégicos, en temas la cooperación aduanera y la cooperación en temas estratégicos de seguridad económica, no elimina aranceles. No crea unión aduanera, es un marco de cooperación económica, ¿sí? Un marco de cooperación formal, un acuerdo reciente y una señal fuerte de política, ¿sí? También lo que bajo obstáculos, simplificación regulatoria, ¿sí? Bueno, un poco el tema de protección al flujo transfronterizo de datos, tener un entorno un poco más previsible basado en la tecnología, una cooperación cooperativa. Y acá, entrando, vamos a entrar un poquito, bueno, apoyo, a ver. Que a la Argentina la apoye, no es que la apoye, digamos, una señal política. Estados Unidos no es un tema menor, eh, no es un tema menor. Sí, y acá, antes de entrar, bueno, quería dejar un poquito algunas pautas de lo que significa este acuerdo, pero antes de entrar un poquito a lo que es las tendencias, digamos, globales. Y acá, Estados Unidos históricamente, y lo que ha pasado en estos últimos tiempos, Estados Unidos históricamente tenía aranceles bajos, ¿sí? Es más, fue el principal impulsor del libre comercio por los años bueno, el GATT, cuando la OMC promovió reducción de aranceles globales. Los promedios de los aranceles eran del 2 al 3%, ¿sí? De acá, hace un tiempo, y esto tiene que ver con una devolución, con algunas cuestiones, con el tema de seguridad económica, con temor, con el tema de el avance de China en algunos sectores específicos, por el déficit comercial con China. Empezó con el tema de la suba de aranceles. No solamente las barreras pararancelarias son otro tema. ¿Por qué? Las barreras pararancelarias lo que van a hacer es que necesitemos certificaciones, que necesitemos solo homologaciones, que tengamos que tener trazabilidad, que tengamos que, bueno, antes, y esto es importante, es solamente el tema de un arancel bajo no pasaba nada porque si se, pero era, digamos que más difícil competir por barreras pararancelarias. Bueno, eh, China se especializó mucho y no solamente competía por precio, entonces empezó a ingresar hasta con esas barreras pararancelarias
fuertísimas que tienen. Entonces empezó esto como una guerra, ¿no? Y acá empezamos un poco a las tendencias, ¿no? Una guerra de los distintos polos de poder que se empiezan a mostrar. Eh, em, en lo que, y ahí sí me empiezo a meter un poquito en lo que son estos polos de poder, en el cual Estados Unidos comienza a poner estas barreras altas arancelarias, cosa que antes no las tenía, y China comienza a responder recíprocamente con estas barreras, porque nada, empieza... ¿qué pasa? Bueno, no me alcanzaban todos los cartelitos para el tema de la tendencia, el tema global, del tema de estas fuerzas políticas, estos polos de poder que se dan en Estados Unidos con la tecnología, la seguridad económica, China con manufactura y además infraestructura global a precios bajos, la Unión Europea con el tema de la regulación sostenida, con el tema de los procesos y la trazabilidad. Rusia, con el tema, bueno, la crisis, la regulación, con el tema de con alguna influencia regional, con algunos conflictos, estos polos de conflicto, la guerra entre Rusia y Ucrania, con las tensiones en Medio Oriente, conflictos con rutas marítimas. eh, Esto ha llevado un poco a un reordenamiento del comercio internacional. Desde el año, bueno, en la década del 90 y el 2000, el comercio internacional crecía a escalas del 5%. Luego de la pandemia, bueno, esto fue la etapa de la hiperglobalización, ¿sí? Después hubo una crisis en el 2008 y empezó el comercio a crecer un poquito más lentos. Bueno, y después cuando en la pandemia comenzó a cambiar un poco el tema de reubicar la producción en países, y acá el tema empiezan a resonar términos con nearshoring, con friendshoring, y acá tiene que ver con un poquito de todo, ¿no? El tema de reubicar la producción en países cercanos para reducir riesgos logísticos, ¿sí? Y también esto está alineado un poco a lo que pasó en la pandemia, ¿no? Donde se cortaron las cadenas de valor global, donde hubo que reubicar con estrategia, pero también está el tema del friendshoring que tiene que ver con tener comercio con aquellos países políticamente alineados, ¿sí? Entonces, bueno, el tema de un poco cómo nos paramos frente a todos estos cambios, cómo nos posicionamos. El COVID trajo un montón de complicaciones y quiebres en estas rupturas de cadenas logísticas, faltas de insumos críticos, dependencia de estructura. Bueno, hay desafíos dentro de lo que es el Mercosur y sobre todo lo que es dentro de lo que es la Argentina. Vamos a tener desafíos no solamente de integración intrabloque, ¿sí? Porque también desafíos de competitividad y tenemos activos estratégicos como la energía, como el litio, como alimentos, pero necesitamos tener estabilidad macro. Y al principio comencé con el tema de lo urgente y lo necesario, la estabilidad macro. Sin previsibilidad real, no se puede avanzar en algo a largo plazo, ¿sí? Es importante tener en cuenta esto. Bueno, antes de que... unas cuestiones, voy a ir a una filmina, antes de algunas preguntas, comentarios, eso, voy a una filmina posterior que siempre me gusta eh, poner porque tiene que ver con que no solamente la exportación, sino la importación también, pero me voy a centrar un poquito en lo que es la exportación.
¿Y qué es lo que impulsa a una empresa a exportar? Y esto puede estar dado por el mercado. ¿Y qué es lo que el mercado extranjero quiere comprar? Y esto pasa con algunos sectores de la Argentina, ¿sí? Somos competitivos en algunos sectores, sobre todo en el agro, ¿sí? Bueno, a ver, está impulsado por el mercado, está impulsado por el producto. Es lo que mi empresa quiere vender y no lo que el mercado externo. Bueno, me voy a tener que preparar porque voy a competir mucho más, independientemente que voy a tener que cumplir otras habilidades, por diversificar riesgos, riesgos políticos, riesgos económicos, riesgos financieros, por generar divisas, por crecimiento económico, por reconocimiento, por tener un estatus, por alianza estratégica. Bueno, sea cual fuera el motivo, hay que prepararse. Y prepararse lleva tiempo. Lleva tiempo. Y ahora voy a ir a la filmina anterior, que tiene que ver un poquito con cuáles son las capacidades necesarias que tiene que tener una empresa para la internacionalización, sumado a un país estable, un país con políticas claras. Ahora vamos a ver un poquito más, ¿no? Pero, ¿cuáles son esas capacidades? Bueno, la capacidad de producto, la capacidad de productos o servicios, ¿sí? La capacidad logística, la capacidad administrativa, la capacidad gerencial, que es la capacidad que sí que es una de las capacidades que va a hacer que todo lo demás funcione, la capacidad comercial, todo esto va a hacer que podamos armar una estrategia, que haya responsables, que generemos una capacidad de integración y es lo que nos va a dar la capacidad de internacionalización. Y acá, bueno, para salir al exterior, plan de exportación, líder de proyecto, ejecutor de tareas. Entonces, y como cerrando un poquito el tema de que es un montón de información, Argentina sí necesita un Estado que garantice estabilidad, sí necesita un Estado que garantice previsibilidad, sí se necesita transparencia. ¿Por qué? Porque sin reglas no hay intervención. Porque sin reglas claras, perdón, no hay inversión, ¿sí? Sin reglas claras no hay confianza. Si no hay institucionalidad, marco jurídico, no hay confianza, no hay desarrollo, pero ninguna empresa que esté débil se puede integrar, ¿sí? Entonces, ningún país se integra al mundo con empresas débiles. Esto no existe, pero también la protección puede ser transitoria. Tenemos sectores con algunos sectores que tienen que ser protegidos. Sí, tenemos y tuvimos sectores que tienen que ser protegidos, pero tenemos que prepararnos porque la competitividad debe ser permanente y la protección transitoria. Y esto lo veo, voy a terminar un poco con las frases, quien invierte planifica y se profesionaliza, ¿sí? Y gana mercado. Quien se prepara, gana mercado. Quien espera protección interna pierde competitividad. Porque siempre está esperando. El desafío no es elegir entre el Estado o el mercado. El desafío es construir una estrategia entre Estado estratégico y empresas fuertes. Y esto se los digo porque día a día veo empresas en las cuales, y vuelvo un poquito a lo anterior, cuando se le pregunta a las empresas por qué quiere salir al exterior, por qué exportar, o muchas veces, ¿no? Algunos programas, algunos beneficios, algunos acompañamientos. eh, Cuando se termina ese acompañamiento, a veces la empresa no está dispuesta a invertir, entonces la inversión es parte, el comercio internacional es tiempo, es desarrollo, es inversión y es largo plazo. No existe comercio internacional a largo plazo. Entonces, sí o sí, tenemos que prepararnos porque la protección puede ser transitoria, pero la competitividad debe ser permanente. Bueno, yo hasta acá hay un montón de cuestiones, pero no darían los tiempos. Me gustaría comentarios, o sea, las preguntas, nada, comentarios, preguntas, lo que quieran.
a ver si, no sé si a ver si puedo mirar, si hay preguntas, si hay comentarios. Voy a dejar Va- acá. A ver. Vale, sí, Sí, muchísimas gracias por la charla ante todo, súper claro todo lo bueno, expuesto. Sí, tenemos algunas preguntas ahí en el box de preguntas y respuestas, aprovecho este momento para recordarles a quienes están asistiendo a la capacitación que pueden hacer sus preguntas dentro del box de preguntas y respuestas de la barra inferior de Zoom y que a continuación van a encontrar en el chat el link a una encuesta para que una vez respondida puedan recibir el material de la disertación de hoy dentro de las 48 horas hábiles después de esta capacitación. Así que, bueno, vale, si querés te dejo este espacio para responder las dudas que pueda llegar a bueno. tener los asistentes. Acá estoy leyendo, ¿tiene una especificación cuáles son los productos que fueron beneficiados con la reducción de aranceles? Sí. Ahí yo les dejé un listado de cuáles son los productos que son, hay 91% de las partidas arancelarias, está un listado donde pueden verificar cuáles son y también los tiempos, como les decía, ¿no? No, la reducción no es de 0 a 100% eh, la apertura así, instantánea. Hay algunos productos que son más sensibles y esta reducción va de 0, 4, 8, 15 años y algunos hay cuotas y algunos hay salvaguardias y algunos hay años adicionales, ¿sí? Un dato más, mejor en tiempos de liquidación, divisas y exportaciones. Esto no sé si es una pregunta o una afirmación. Sí, a ver, acá, respecto al 82% de la eliminación del agro, está incluido alguno de los productos vinculados al limón, como frutas frescas, derivados. En realidad sí están incluidos a la parte de citrícola, sí, están incluidos. Eh, ¿Por qué los vinos y alimentos premios figuran dentro de los principales sectores beneficiados por la Unión Europea? En realidad son, a ver, eh, beneficiados, digamos que beneficiados por la Unión Europea y beneficiados dentro del Mercosur. Acá, si estamos hablando, ¿por qué? Porque, bueno, tenemos a Francia, que es uno de los principales productores de vino, también Italia, también España. Dentro, ellos consideran como es un sector fuerte, pero acá en Argentina también tenemos un sector fuerte dentro de lo que es, bueno, toda la región de Cuyo, Mendoza, algunas dos regiones de Argentina. O sea, digamos que para la Unión Europea es un pro también para la Argentina, pero hay que competir, ¿sí? A ver, ¿qué más? Eh, Acá, nos dedicamos a la elaboración de galletitas certificados. 2009 desde el 2015 estamos preparados. Ahora bien, hay posibilidades ciertas de apertura a mercados de consumo masivo. ¿A qué mercados consideras hoy que debemos apuntar en nuestro rubro? Bueno, acá. Primero y principal, para poder definir cuál es el mercado, existen investigaciones de mercado internacional y tienen que ver con inteligencia comercial, ¿sí? En los cuales vamos a ver indicadores de acceso y indicadores de demanda. Indicadores de acceso tienen que ver específicamente con cuáles son los principales importadores de este tipo de productos, cuál es la tendencia de crecimiento de estos productos, cuáles son las dificultades para acceder, las normativas, las certificaciones, porque no solamente las certificaciones que yo tengo desde mi país, sino cuáles me van a exigir. Bueno, indicadores de demanda, si creció el consumo, si no creció el consumo, todo esto se hace, son estudios que tienen que ver con inteligencia comercial, que me van a dar la definición de destino exacto y en el cual después voy a poder armar primero un diagnóstico cómo está la empresa, la definición de destino y un plan de exportación para poder tener una estrategia de ingreso de acuerdo a esos destinos, ¿sí? Estar viendo hoy a quién le compran, cómo compran, a cuánto compran, desde dónde compran, a qué precio compran. Entonces, si vos me decís, ¿a qué mercado consideras hoy que debemos apuntar nuestro rubro? Y depende.
cuál es, si vas a ir a un rubro masivo, si tenés las certificaciones no solamente de salida, sino de ingreso. Hay un montón de cuestiones que hay que ver, ¿sí? No es una respuesta tan simple para ningún rubro, ¿eh? Eh, Bueno, a ver, ¿cuál es la fecha real de inicio de los acuerdos Mercosur, Unión Europea? Tengo entendido que hasta el momento no hay nada vigente. Bueno, hasta el momento lo que hay es la ratificación de Argentina y de Uruguay y está en el Parlamento de la Unión Europea. También faltan algunas ratificaciones como de Brasil. ¿Cuál es el tiempo? Bueno, se espera que algunas cuestiones se resuelvan para mayo, ¿sí? Y después va a ser progresivo. No está vigente ya, no entró en vigencia, pero sí está muy avanzado, ¿sí? Beneficios. Para Argentina, en el acuerdo, tengo yerba mate. Bueno, acá, vuelvo a repetir, el tema de los beneficios para el acuerdo va a depender de no solamente del producto, sino también de poder cumplir los requisitos de ingresos en el exterior, ¿sí? Acá vuelvo a decir, hay una desgravación progresiva de aranceles, algunos sectores más, otros menos, pero el tema de la trazabilidad, el tema de las certificaciones, el tema de las barreras para arancelarias, hay que cumplirlas. Entonces, si hay posibilidad, sí, todas las empresas que se preparen para poder exportar, seguramente hay posibilidad. Podemos tener archivo que se compartió, sí, se los voy a pasar. Van a compartir la presentación, sí, lo voy a pasar. Buen día, muy claro, la consulta, particulares, previsibilidad, el indicio, ya lo correspondí. El mercado de la miel argentina está atravesando el proceso dumping por parte de Estados Unidos. Bueno, ¿qué podrías comentarnos hacia las exportaciones de miel? Bueno, el proceso de dumping del mercado de la miel no es exactamente actual, ¿sí? Esto viene de hace tiempo, ¿sí? Y es una cuestión que, nada, hay que demostrar el tema de los precios, el tema de la trazabilidad eh, y el tema de, como digo, el tema de barreras arancelarias y pararancelarias de algunos sectores específicos. En este caso, Estados Unidos tiene muchísimas barreras para arancelarias, ¿sí? Bueno, como Argentina también tiene algunos sectores en el cual tenemos, si ingresa al precio más bajo del mercado y se demuestra que hay un daño en la industria y esto tiene que ser comprobado, o sea, no es tan simple, no es tan fácil, bueno, hay que demostrarlo, ¿sí? Y si realmente no existe el dumping, bueno, se va a poder ingresar, pero digamos que hay que cumplir todo un montón de otras cuestiones, ¿sí? Eh, ¿Cómo afectaría el conflicto con el Trato del Mercosur entre la Unión Europea? A ver, ¿cómo afectaría el conflicto que está pasando en Medio Oriente? El conflicto que está pasando en Medio Oriente, primero que no sé exactamente cuál va a ser la magnitud de ese conflicto, ¿sí? Porque eh, no puedo predecir y es muy muy complejo, pero sí puede afectar en el tema de gastos en los fletes, puede afectar en el tema de la seguridad, en el tema de la seguridad geopolítica, en el tema de la seguridad, o sea, hay un montón de cuestiones, ¿sí? O sea, ¿qué puede afectar exactamente? No lo sé, pero sí que puede haber un montón de cuestiones en el tema de aumento de fletes, en el tema de temas de riesgo, de seguridad. Bueno, tendría una capacitación parecida a esta, pero de servicios. eh, bueno, eso ya no lo respondo. Acuerdo bilateral. De USA tiene que aprobarlo el Congreso, teóricamente se estima para este mes de marzo. Luego de esto, ¿cómo sería la puesta en vigencia? ¿Cuántos tiempos se implementaría? Bueno, con respecto a eso, la pregunta te la debo, no sé cómo es el tema de la puesta en vigencia. Lo paso en la filmina, ¿sí? Bueno, creo que nada más. No sé si hay alguna otra pregunta. Por acá no tengo más nada.
Clarísimo, vale. Bueno, dejamos este minuto para ver si hay una última consulta. Recordarles nuevamente a todos los asistentes que cuentan en el chat con el link para acceder a lo que es la encuesta de satisfacción. Una vez respondida dentro de las 48 horas hábiles, van a poder recibir el material de la disertación de hoy. Creo que no se sumó ninguna consulta más, ¿vale? Así que si te parece, yo les agradezco tanto a vos como a todos los que han asistido hoy a esta charla y bueno, invitarlos a que se sumen a las siguientes que vamos a estar dictando. Y bueno, te dejo las últimas palabras para darle el cierre. Bueno, nada, bueno, más que nada, muchas gracias nuevamente por la invitación a la capacitación. Realmente son muchísimos, muchísimos los temas por abordar, así que bueno, espero poder haber hecho un complemento de distintos temas y les agradezco nuevamente y bueno, sobre todo gracias.